Las abundantes precipitaciones registradas en nuestra provincia generaron un fuerte impacto en las pasturas. Desde la Estación Experimental INTA Paraná hablaron sobre la situación y brindaron recomendaciones a los productores. Nosotros no vamos a volver a contar y hacer historias sobre la tragedia que ocasionaron estas lluvias, ¿no es cierto?, durante este otoño, que fueron situaciones extraordinarias, situaciones extremas, que ocasionaron en las pasturas, desde el raleo, en muchas de ellas, hasta la pérdida total de las pasturas, muerte total de plantas. Esa situación dependió, por supuesto, de las características propias del suelo en cada situación, de la ubicación topográfica. Y básicamente aquellas pasturas puras de alfalfa son las que realmente han sufrido más. Aquellas pasturas que estaban compuestas por gramíneas y leguminosas, ha habido un porcentaje de plantas que se han salvado, y básicamente nosotros decimos siempre que hay que prevenir en algunas situaciones, si bien esta fue una situación muy extrema, pero el caso de la siembra de pasturas polifíticas, o sea, donde combinan gramíneas y leguminosas, como la exploración del sistema radicular se hace a distintas profundidades, la alfalfa, por ejemplo, está explorando muy profundamente. Entonces, con el exceso de agua, el perfil estaba saturado, hubo muerte de plantas por asfixia directamente de ese sistema radicular. Las plantas de alfalfa que están explorando muy profundamente han sufrido tremendamente, se han debilitado y han muerto, ¿no es cierto?, en muchos casos. En cambio, las gramíneas, que tienen otro sistema radicular, que exploran más superficialmente, después de ese periodo de estrés se han podido recuperar. Entonces, esa alternativa de diversificar las especies en una pastura también ayuda al productor a correr menos riesgos, ¿no es cierto?, en muchas situaciones. Si bien situaciones extremas como esto esperemos que nunca más ocurran, ¿no es cierto? Nosotros podemos refrescar un poquito qué es lo que han hecho en ese otoño los productores ante estas situaciones. Cuando las pasturas se pudieron recuperar, no perdieron plantas y demás, ¿qué hizo el productor? ¿Qué se le recomendó? ¿Qué recomendaron los extensionistas y los aceros privados? Hacer un manejo adecuado para que esas pasturas no sufran. En los casos en que realmente se han perdido plantas y realmente la pastura sí no podía seguir, lo que el productor hizo fue tratar de incorporar algunas especies para que el stand de plantas vuelva a ser el adecuado y para que pueda prolongar su vida útil. La recomendación era incorporar gramíneas, podían ser algunos verdeos, como puede ser la avena, el ryegrass, el triticale, el trigo, dedicado de ciclo largo para ser pastoreado, y en aquellas pasturas realmente donde se pensaba dejarlas 2 años o 3 años más, se recomendaba la incorporación de cebadilla como gramínea, porque tiene la capacidad de resembrar, entonces iba a tener el productor pasto durante un periodo más prolongado. Hablamos de resiembras para recomponer ese stand de plantas, ¿no es cierto? Pero en aquellos casos en los que realmente se perdieron totalmente estas pasturas o el stand de plantas que quedó fue realmente imposible de recuperar, ¿qué alternativas adoptó el productor en esos lotes? Si ese productor tenía un sistema mixto, podía sembrar en ese lote, una vez que perdió su pastura, algún cultivo de grano, ¿no es cierto?, para incorporar en esa secuencia, en su rotación. Nosotros estamos hablando con todo esto que estamos diciendo, es cómo el productor puede reformular o planificar su cadena forrajera, o en los sistemas mixtos incorporar cultivos y forraje para poder alimentar a sus animales. Hablamos entonces de sistemas mixtos donde el productor puede incorporar un cultivo de grano en estas pasturas que perdió totalmente,
pudo en otoño sembrar verdeos, verdeo de avena, verdeo de cebada, verdeo de ryegrass, trigo de ciclo largo para pastoreo, ¿no es cierto? Triticale, que es otra alternativa, algunas se encuentran más fácilmente de estas especies localmente. Eso fue en el otoño. Ahora estamos a fines de junio, julio, donde realmente el productor, ¿qué puede hacer? En el otoño ha sembrado verdeo, ha tratado de sembrar pasturas nuevamente, una vez que se retiró el agua, en aquellos casos en que la pastura que se perdió fue sembrada en este año, donde había alfalfa, posiblemente, y donde la pérdida de esa alfalfa fue al estado de plántulas muy pequeñitas. Entonces acá voy a entrar en otro tema, en la recomendación que nos han consultado en su momento y nos están consultando ahora también mucho. ¿Puedo volver a sembrar alfalfa en estos lugares donde se perdió totalmente la pastura y yo tenía, o el productor mejor dicho, tenía alfalfa y la sembró por ejemplo en abril o en marzo y después pasó esta tragedia, perdió toda esa alfalfa, pero la perdió en el estado de plántula? La alfalfa tiene la característica de segregar sustancias, que son sustancias tóxicas, para ella misma, ¿no es cierto?, en el sentido de una resiembra. Si el productor quiere resembrar esa pastura, esas plantulitas que él va a sembrar, con estas sustancias que segregaron esas plántulas de alfalfa que estuvieron ahí en ese lugar, provoca la muerte, no del 100% de las plántulas que él va a resembrar, un porcentaje muy grande, y las va debilitando en otros casos. Entonces la recomendación, y estas sustancias tóxicas que segrega la alfalfa, realmente pueden ser eliminadas a través del agua. Se lavan, cuando llueve mucho, se baja, ¿no es cierto?, en el perfil y se lavan. Entonces, para pasturas que se perdieron en abril, cuando fueron sembradas en marzo, el productor deja unos meses ese lote y puede llegar a sembrar alfalfa nuevamente, cuando la pérdida fue al estado de plántula pequeña. Pero si tiene que sembrar una pastura de alfalfa sobre una pastura que ya estaba establecida con plantas grandes, el productor no puede sembrar inmediatamente alfalfa porque va a perder un porcentaje muy grande de plantas. Entonces la recomendación es esperar un año, ¿no es cierto?, para poder volver a hacer alfalfa en esos lotes. Y en este momento, entonces, ¿qué alternativas tiene el productor? Pasado ya el otoño y todavía tiene que decidir qué hacer, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos recomendar? En esos lotes donde el productor no ha podido sembrar un verdeo después de la inundación, donde no ha podido sembrar alguna pastura, ¿qué le podemos recomendar? En esos lotes ahora donde se ha perdido todo, el productor puede hacer un cultivo para grano. Si lo pudo sembrar en otoño, ¿no es cierto?, después de la lluvia en la que se retiró el agua, pudo haber hecho un verdeo. Ahora puede usar esos mismos verdeos, ya no para pastoreo, sino para destinarlos para una reserva, para heno. Puede hacer, si tienen sistemas mixtos, un cultivo de grano. Puede volver a sembrar una pastura para el caso ahora, fin del invierno, o a comienzo de la primavera, para los casos en que se perdió, como dijimos antes, una pastura de alfalfa sembrada este año. Entonces, a fin del invierno, comienzo de la primavera, puede sembrar una pastura. Pero si se perdió una pastura de plantas establecidas, no puede sembrar ahora. Otra alternativa, dentro de unos pocos meses, es poder sembrar verdeos de verano, como puede ser una soja, como puede ser un sorgo forrajero, puede sembrar cultivos, sorgo, maíz, para silaje, puede destinar todos estos recursos planificando para tener sus reservas. Básicamente aquellos productores que en su momento tenían reservas y después luego de esta tragedia han podido recurrir a henos o a silo, ¿no es cierto?, de lo que se sembró el año pasado. Para aquellos productores que lamentablemente no han podido hacer reservas el año pasado, la situación fue muy grave. Entonces, básicamente, ¿qué recomendación podemos hacer?
Ahora, en este momento, aquellos que no han podido remediar la situación, pensar en un cultivo para grano, en un verdeo para reserva, en la primavera hacer algún cultivo, ¿no es cierto?, maíz, sorgo para silaje, y poder, para aquellos casos donde sí permiten la siembra de alfalfa o de alguna pastura mezcla, a la salida del invierno, comienzo de la primavera, si se perdió este año con plántulas pequeñas, bueno, hacer la siembra ahora en esta primavera. Siempre decimos prevenir entonces la siembra de pasturas consociadas, mezcla de gramíneas y leguminosas. Trata de que el productor con esta recomendación es que tenga menos riesgos ante adversidades, ¿no es cierto? Básicamente queremos decirle al productor que ante cualquier duda, ante cualquier dificultad, que no dude en acercarse a las agencias de extensión o comunicarse con nosotros telefónicamente a la estación experimental.